Juan 4, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Bueno, un poco para poner esto en contexto. Esto viene desde el Antiguo Testamento, desde cuando en la época de los reyes. Quiero aclarar que el pueblo de Israel quiso un rey. Estaba en pleno ejercicio el profeta Samuel. Y él hablaba de parte de Dios, o sea que Dios era su rey. Sin embargo, ellos sí, como vieron que todas las naciones tenían un rey, ellos dijeron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Samuel consultó a Dios, Dios les dijo, ¿por qué si me tienen a mí? Ellos siguieron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y bueno, tanto dieron, por eso digo que hay que tener cuidado a veces hasta como 1 hora, porque a veces pedimos, dice la Biblia, que no sabemos pedir como conviene. ¿No lo hemos oído ahí? ¿Entiendes? Por eso es que es bueno dejar que el Espíritu Santo sea que nos ayude a orar con gemidos, con lenguas, con todas esas cosas muy buenas. Porque a veces no sabemos pedir como conviene. Y nunca olvidarnos de pedir en la oración que se haga tu voluntad. ¿Me entiendes? Porque si no, nos podemos meter en un problema. Porque el Padre es misericordioso. Y los que son padres tienen que alguna vez en la vida haber pasado por eso. Que tanto te da el niño. Tú no quieres eso para él, pero él tanto te da. Y dame esto, y yo quiero. Que llegue el momento que él lo da. Entonces, no siempre es para bien, ¿eh? Y pasó así con los reyes de Israel porque entendemos según la historia que el primer rey que fue Saúl, todo el mundo sabe cómo terminó Saúl, desobedeció a Dios, fue muerto a espada él y su familia y después vino David. David cogió el reinado y David fue un buen rey de manera general, pero también pecó. Sin embargo, fue conforme al corazón de Jehová, pero David no pudo edificarle un templo a Dios porque tenía sus manos embarradas de sangre y cogió el reinado su hijo Salomón, que fue quien edificó el templo. Pero sin embargo, Salomón también al final de su vida pecó atrás de los dioses. Y el castigo fue el siguiente, el castigo fue que no en la vida de él, por amor a David, su padre, sino que un hijo de él, Robón, y era el próximo rey, en el reinado del hijo de él se iba a dividir el reino. Y se dividió el reino en 2, Israel al norte y los judíos al sur. Judea al sur, cuya capital era Jerusalén, y era donde estaba el arca del encuentro y el templo y todo eso. Pero los israelitas quedaron al norte. ¿Pero cuál ustedes creen que fue la capital de los israelitas? Samaria. Y entonces por eso es que se habla de judíos y samaritanos, y entonces por eso que había riña entre ellos. A veces se unieron y se aliaron para pelear contra fuerzas extranjeras, pero a veces se peleaban entre ellos mismos. Y eventualmente el pueblo de Israel terminó desobedeciendo a Dios primero y después el de Judea, y fueron deportados y todo eso que ustedes saben. Más todos ellos regresaron y después vino Jesús, los tiempos de Jesús. Pero siempre quedó aquella tradición de que entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. ¿Ves? Un poco para poner en contexto esto que vamos a leer hoy, que es el encuentro de Jesús, nada más y nada menos que con una mujer, que no era bien visto que él hablara con una mujer, como hasta los días de hoy casi que se mantiene eso. Y entonces, samaritana, dicho sea de paso, incluso, ¿no? Y entonces, después de este preámbulo, vamos a leer este pasaje, que es San Juan capítulo 4, para entenderlo mejor. Y dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Este Juan es Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Bien, entonces él no quiso enfrentarse en ese momento con los fariseos y decidió irse de ahí un tiempo, ¿verdad? Aunque Jesús como tal nunca bautizó, sino que los discípulos eran los que bautizaban, dice aquí. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria quedaba en el medio, a mitad camino, digamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Un pozo muy famoso porque era de Jacob, ¿verdad? Ustedes saben quién es Jacob, el hijo de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel, que después Dios le cambió el nombre por Israel. Y tuvo 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Es el patriarca. Pues entonces él le dio ese pozo a los hijos de José y le llamaban el pozo de Jacob. Y entonces Jesús pasó por ahí y estaba ahí, versículo 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame
de beber. Fíjense bien, porque esto es lo primero que a mí me llama la atención. Primero que le hable, porque no se debería ni haber hablado según la tradición. Primero que él le hable, porque al final son israelitas, al final son del pueblo de Israel. Que él rompa esa tradición, esa cadena diabólica, esa maldición, y él le hable, aún siendo mujer, y también le diga, no le diga, mira, arrepiéntate, yo soy el hijo. Pudo haberle dicho eso, ¿sí o no? Arrepiéntate, yo soy el hijo de Dios, pecadora. ¿Entiendes? No le dijo sí. Y de ahí nosotros los cristianos tenemos que aprender una lección. Tenemos que saber cómo llegar a las personas con el amor de Dios, como él llegó. Y él le dijo, dame de beber. Entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad, él estaba solo en ese momento. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Fíjense, él estaba solo con la mujer. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Soy mujer y además samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, fíjate, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria al Señor, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. La mujer a todas estas no había entendido nada todavía, ¿no? El agua viva todo el mundo sabe que es Jesús mismo y es que él iba a saciar esa sed del alma, ¿verdad? Pero sin embargo ella no entendió nada hasta este momento, porque ella sigue hablando del pozo y del cubo, y entonces le dice el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque el agua viva es el agua que corre, no es un agua estancada, ¿verdad? Y todo el mundo se recuerda aquel otro pasaje que Jesús dijo, el que tenga sed ven a mí beba y su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto dice amén? Ese es el agua que él da. Y entonces ella dice, ¿y dónde él va a sacar agua viva? Si el agua del Gaia es allá abajo lejísimo y él no tiene ni con qué sacarla. Y entonces el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Claro que es mayor, porque es Dios mismo. Pero entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que, fíjate que pudo haber respondido, y sí, claro que soy mayor, y soy antes que Abraham, y soy antes que... Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esto es muy importante. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aleluya. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué lindo, Bendito sea Dios. Tremenda palabra le dio. Todo es espiritual, en el mundo espiritual. Entonces, porque las cosas del mundo y el agua que a veces tratamos de tomar en el mundo no sacian. Tú puedes tener dinero, riqueza, tú puedes tener sexo, tú puedes ropa, tú puedes tener organacería, lo que tú puedas, lo que te imagines por tu mente, que te dará placeres fugaces y temporales, pero no te sacian tu sed. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros somos creados por Dios, somos sus criaturas. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces hasta que no nos reconciliemos con nuestro Creador, no andamos bien en la tierra. ¿Se entiende eso? Es bien sencillo. Tú no estás en paz con tu Padre, no estás en paz con tu Creador. No estás... Y Él nos hizo, después que nacemos con una naturaleza pecaminosa, porque por Adán y Eva entró el pecado, pero también dice la gente, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado ya? ¿Entiendes? Sí, pero por un hombre entró el pecado, es verdad. Porque se habla del pecado de Adán, no se habla del pecado de Eva, porque Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán tuvo que escoger entre Dios y la mujer y escogió la mujer. ¿Ok? Y entonces
realmente por un hombre, dice la Biblia, entró el pecado. Más, sin embargo, por un hombre sale el pecado, se quita el pecado. Porque es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista precisamente. Amén. Entonces Dios, que es justo, envió a Jesucristo. Y hoy simplemente con creer en Jesucristo, simplemente con creer en Él, en ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, en que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que ahí tenía que haber estado yo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él, el único que no pecó, contradictoriamente, fue quien pagó por mis pecados. Fue quien se entregó a sí mismo, porque era la única sangre inocente de ese cordero inmolado que podía satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios es amor, pero es justo. Es un Dios justo. Siempre, y no puede negar ni su justicia ni su amor. Entonces, ¿cómo Él resolvía esa ecuación? Yo siempre pongo un ejemplo que me leí una vez de una señora que hizo una infracción de tráfico multable, fue al juicio. Y el juez en el juicio le dijo, usted venía no sé cuántas millas por hora, usted es culpable y tiene que pagar una multa de $500. Y ya con el martillo arriba de eso y se quita la toga y se baja de ahí y él mismo coge ahí mismo cerquitica y coge y paga la multa. ¿Por qué? Porque la muchacha que infringió el tráfico era la hija de él. Entonces, como digo, bueno, hay que cumplir con la justicia, pero al mismo tiempo es mi hija y la amo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, es culpable, pero yo voy a ir a pagar. Eso fue lo que hizo Dios. Se convirtió en hombre en la persona de Jesucristo. Y fue y murió por nosotros. Amén. Así de sencillo. Si hoy creemos en eso solamente, en que esa sangre perfecta que Él derramó allí nos limpia de todo pecado, tenemos vida eterna. Vida eterna es algo que para algunas personas suena un poco, a veces hasta fantasioso. Más fantasioso es estar aquí, despertarnos por la mañana y lavarnos la boca y la cara y por la noche acostarnos y no saber ni por qué estamos aquí, en este mundo. Y más fantasioso es morirnos y ir para una caja y morirnos ahí así que nos entierren en el cementerio y bueno, ¿y para qué nacimos? ¿No? Y entonces si tú me respondes eso, entonces yo te voy a hablar de fantasía a ti, ¿tú me entiendes? La vida eterna es más real que esta que estamos viviendo. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. El día que entendamos eso, el mundo espiritual determina el físico. Amén. Entonces, el día que nosotros entendamos eso y seamos más espirituales que material, ese día nuestras vidas van a cambiar y van a cambiar en grande y Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Entonces, bueno, Él está hablando de que no bebas más de esa agua. ¿Tú me entiendes? Que siempre te va a dar sed. Y vamos a ver ahora cuál es el pecado de ella. Ella tenía un pecado. Y Jesús le dice, y Jesús es profeta, obviamente, que es profeta. Entonces le dijo en el 15, la mujer, él le prometió una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está prometiendo vida eterna. Amén. Que es lo que promete Jesús, vida eterna, y es lo que acabo de hablar yo ahora. Dice, mas la mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Entonces que ella dice, dame esa agua para que yo no tenga sed. Todavía ella no entiende, fíjate, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Todavía ella no entendía, fíjate. El problema es que muchos cristianos vamos a la iglesia con un cubito en la mano los domingos a coger un poquito de agua. Cuando en realidad Dios te está diciendo que dentro de ti pueden correr ríos de agua viva. Amén. Cuando tú seas lleno, puedes ser lleno del Espíritu Santo y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y le podrás dar agua a los demás inclusive. No tienes que conformarte con ir a la iglesia los domingos a coger un cubito de agua. Porque ella seguía con su cubito. Pero aquí dice el versículo 16, cuando ya Jesús ve que ella no entiende, entonces Jesús, que es profeta, mira lo que le dice, ya hace una pequeña demostración. En este caso fue por el don de profecía. Sabemos que Jesús hizo milagros, sanidades, milagros de todo tipo. Caminó por el agua, hizo de todo. Pero en este caso fue profecía, ¿no? Se levantó entre los muertos. Mejor que nada. Ahora dice aquí, a través de la profecía, en el versículo 16, ya Jesús, entonces al ver que ella no entendía, le dice a Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y por qué Jesús le dice eso? Si Jesús sabía, dice. Y entonces respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Escucha.
no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús conocía porque es Dios, y a través del don de profecía le dijo a la mujer, ahí es que la mujer ya cae que él es quien es. Y entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Lo asimila primero como un profeta, no como el Hijo de Dios, no como el Mesías, no como el Salvador, como un profeta, porque la adivinó eso tan privado de ella, ¿me entiendes? Y entonces Jesús, él aprovecha para hacerle esta pregunta. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque ahí estaba el templo de Salomón. ¿Okay? Entonces Jesús le dijo, mujer, mira qué respuesta más linda. Mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más o menos lo dejó entrever de que en realidad los que tenían razón eran los judíos, porque acuérdense que ese templo, aunque Dios le dijo a Salomón, ¿podrá el hombre acaso hacerme casa a mí? Ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener mi grandeza. ¿Cómo el hombre me va a hacer una casa a mí? Más sin embargo, él honró ese deseo del hombre de hacerle una casa, y él honró ese templo y le dio las medidas del templo y las maderas y todo como había que hacerlo. Y el día que inauguraron el templo, la gloria Shekinah de Dios se sintió ahí. Y hubo un humo, la presencia de Dios. Él honró ese templo, ¿me entiendes? Y es el templo de Jerusalén. Es el único templo bíblico. No es bueno llamarle templo a estas iglesias que hay. No, en ningún momento en la Biblia se le llama templo a otra cosa. Porque también de todas maneras dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios no habita en el ladrillo, Dios no habita en la madera, Dios habita en nuestros corazones. Por eso ya en Cristo Jesús y en el tiempo de la iglesia, que dice Pablo, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y la palabra iglesia quiere decir, viene del griego eclesia y quiere decir reunión, asamblea. Nosotros somos la iglesia. No importa dónde nos reunamos. Cristo mismo dijo en Mateo 18, donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré. 2 o 3, aquí mismo hoy Él está aquí en medio nuestro, porque hay más de 2 o 3 y esta reunión es en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, pero si nos vamos para la playa, la iglesia está en la playa. Si nos vamos para una cueva, la iglesia está en la cueva. Si nos vamos para bajo una mata, la iglesia está bajo la mata. ¿Me entiendes? La iglesia somos la asamblea, el pueblo. No es una casita así con una cruz arriba. Eso no es una iglesia, ¿ok? Ni mucho menos un templo. El único templo bíblico es el templo de Jerusalén. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, Cristo más o menos le deja saber de que los judíos eran los que la salvación venía por los judíos. Acuérdense que él mismo era judío y que él viene por la tribu de Judá. Pero les voy a decir algo claro. En la hora viene y ahora es, cuando ni aquí le dice, ni en este monte, ni en el templo, ni en ningún lado, sino que, vamos a seguir leyendo, el versículo 23, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Oye, decir eso es algo grande. Dios está buscando adoradores. ¿Puede contar contigo en este día? Dios está buscando adoradores. Que el Dios del cielo esté buscando, ya eso es mucho decir, porque era para que nosotros lo buscáramos a Él. ¿Sí o no? Mas sin embargo, Él busca adoradores. Fíjense dónde llega su amor. Fíjense dónde llega su misericordia. Pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay que adorar, dice un salmo, que hay que hacerlo bien. Cuando adoremos a Dios, hay que hacerlo bien, lo mejor que tú puedas. Lo mejor que tú puedas. Para quien dice, yo no tengo voz, yo no canto bien, yo no toco bien, no importa. Dios quiere que tú lo hagas
lo mejor que tú puedas, porque eso es lo que quiere decir hacerlo bien. Pero no, Dios lo que mira es el corazón, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es muy famoso un cuento que pasó allá en una iglesia en La Habana, de una gente que estaba haciendo un coro, y el coro para alabando a Dios, un coro muy lindo, porque venía una visita, y venían de no sé qué lado, y de no sé qué lado, y entonces estaban haciendo un coro muy lindo para ese culto ese día, y había una muchacha que estaba desafinando, y desafinaba el coro, y entonces cogieron y la sacaron del coro. No puede, no puede estar en el coro. Y esa muchacha salió para afuera a llorar y se sentó en una acera, y ahí llorando porque la habían sacado del coro. Dios le habló audiblemente y le dijo al oído: ¿por qué lloras, hija mía? Si a la única que yo estaba oyendo era a ti. Porque ella era la que estaba adorando en espíritu y en verdad. Todos los demás estaban haciendo un teatro para el hombre. Amén. Que eso tampoco se parece a la iglesia del primer siglo. Era una iglesia espontánea, era una iglesia de abre el telón y baja el telón, y tú te sientas ahí a calentar un banco, y viene ahora fulanito nos va a cantar un teatro. No es esa la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es una iglesia participativa, es una iglesia donde está en Corintios escrito. Dice: cada uno tiene salmo, otro tiene canto, otro tiene palabra de Dios, doctrina, hágase todo para edificación. Amén. Uno tiene profecía, uno tiene lengua, todos. Amén. Esa es la iglesia bonita, natural, auténtica de Jesús, donde era dirigido por el Espíritu Santo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el hombre, es Cristo la cabeza de la iglesia. Por eso que habían varios ancianos también. Pero ahora aquí dice, volvemos aquí al texto que busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. El versículo 24, Dios es espíritu. ¿Por qué hay que adorarle en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu, con mayúscula en este caso. Cuando veamos el Espíritu Santo, espíritu con mayúscula en la Biblia, es el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando lo veamos con minúscula, es el espíritu nuestro. O es un espíritu inmundo, pero bueno, Señor reprenda, pero casi siempre es el espíritu nuestro. Entonces dice que Él le busca adoradores que le adoren en espíritu con minúscula, y en verdad. Pero ¿con qué se adora a Dios? ¿Con qué cosa se adora a Dios? Con el espíritu. ¿Cuántas partes tiene el hombre? Lo dijo Pablo: espíritu, alma y cuerpo. Somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos 3 partes, ¿lo sabían? El hombre es tripartita. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, todo el mundo sabe lo que es. Este es el que va para el cementerio. Esto es polvo, dice, y al polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Amén. Y cuando tú analizas lo que está aquí es agua, hierro, tenemos todo lo que está en la tierra, calcio, todo están aquí en nuestro cuerpo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Somos polvo y al polvo volverás. ¿Ok? Pero hay un alma que salvar. Esa alma eres tú. Esa alma son tus sentimientos, tus emociones. Esa alma es tu conocimiento. Esa alma eres tú mismo. Tú eres esa alma. Y esa es la que hay que salvar. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Es que tenemos que salvar es el alma. ¿Se entiende eso? Pero el cuerpo es de Dios y el espíritu es de Dios. El espíritu con minúscula es de Dios. El cuerpo va al polvo. El polvo fuiste hecho y al polvo iremos. El alma eres tú, que hay que salvarla. Y el espíritu con minúscula es de Dios y vuelve a Dios cuando morimos. Y ese espíritu es prestado. Es que Dios nos lo da para nosotros adorarle a Él. Por eso la persona nace muerta, pero nace muerta espiritualmente. Por eso hay que nacer de nuevo, espiritualmente. Amén. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres ir al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre era un señor anciano ya. Le dijo: ¿cómo podré yo volver al vientre de mi madre siendo anciana? Y dice: no, por lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se requiere un nacimiento espiritual. Parecido lo que tú estás teniendo ahí hoy, es un nacimiento espiritual. Del espíritu tuyo está naciendo, es la parte tuya que quiere adorar a Dios, es la parte tuya que se comunica con Dios. Amén. Es la parte que se comunica con Dios, es el espíritu. Por eso hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso cuando David decía: alma mía, bendice a Jehová. ¿Quién habló ahí? Fíjate, está hablando con él mismo. Bendice alma mía a Jehová. Habló el espíritu con el alma.
Él le dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Amén. Eso es el Espíritu. Ahora, dice la Biblia en otra parte, el Espíritu con mayúscula, Santo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Amén. De que somos salvos. Entonces, por eso es que esa es la comunicación. Quiero que entiendan eso, que es a través del Espíritu y todo espiritual. Entonces, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ya es, de hecho, no sé cómo llamarle, una pena, no sé cómo llamarle, de que Dios esté buscando adoradores. Es casi que una vergüenza para nosotros, por decirlo así, que Dios esté buscando adoradores, ¿no? El hecho de que Dios esté buscando adoradores. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ahora fíjate, ya la mujer está cayendo. Primero pensó que era un profeta, ahora dijo, sé que ha de venir el Mesías. El Mesías quiere decir el Cristo, el Maestro, el Libertador, el Salvador, el mensajero de Dios. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí ya llegó el momento de Cristo decir, ¿qué dijo Cristo? Jesús le dijo, yo soy. Amén. Y esta palabra es famosa, yo soy el que soy. Y a Él le gusta mucho decir, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor que su vida por las ovejas, yo soy, y eso es haciéndose Él Dios, porque eso es decir, yo soy el que soy desde el Antiguo Testamento, es Jehová. Y entonces ahí es que Él dice, yo soy, ¿no? Yo soy el que habla contigo, yo mismo soy el Mesías, ¿ok? Fíjense toda la vuelta que dio, dame de beber, todo eso que dio a los maridos y todo, para al final decirle, cuando llegó el momento preciso, yo soy. Amén. Es maravilloso, qué tremendo predicador es el Señor, ¿eh? Qué tremendo predicador. Dice, en esto vinieron sus discípulos, fíjense que en eso, ya cuando le dijo yo soy, en el momento preciso, fue que vinieron sus discípulos que habían ido a comprar comida y los extrañaron. Y se extrañaron de verlo hablando con una mujer, solo. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, ya convencida, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, no tenía ni hambre, dice. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Que cumplir con la voluntad de Dios. Pues no solo de pan vivirá el hombre. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y hoy por hoy, esto se cumple aquí con nosotros también. Los campos están blancos para la siega. Dice en otra parte, he aquí mucha la mies y poco los obreros. Dios anda buscando obreros para la mies. ¿Ok? Nosotros debemos decir, envíame a mí porque dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones, como dijo Isaías. Amén. Amén. Entonces dice aquí también, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, escuchen esto, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Eran israelitas al fin y al cabo. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Estuvo él predicando en Samaria. Amén. 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él directamente. No porque la mujer le dijera, sino que lo oyeron hablar esos 2 días. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este
es el Salvador del mundo. El Cristo. Amén. Muchas son las enseñanzas que brotan de este pasaje, pero sabemos que en definitiva lo más que se nos quede es aprendamos del Maestro cómo predicar, cómo ponernos en el lugar de la persona, muy importante. No predicar desde un altar de santidad, sino tratar de ponernos en los zapatos de esa persona, ¿me entiendes? Lo otro es, yo diría que no ir con el cubito a coger agua muerta, sino tratar de llenarnos del Espíritu Santo de tal manera que de nuestro interior, porque es promesa de Dios, corran ríos de agua viva. Amén. Amén. Y la otra enseñanza pudiera ser que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Si nos llevamos esas tres enseñanzas en el día de hoy, vamos a comenzar con el año bendecido, con el pie derecho, con Dios. Pero no olvidarnos de que a pesar de las barreras que el hombre pone, nosotros tenemos que romper todas esas barreras como Él rompió. Con el odio que había, Él rompió con eso. Nosotros estamos llamados a eso y a ser valientes y a predicar. Y a veces tenemos a muchas personas estabuladas por categorías, ¿no? Y etiqueteadas. Eso no funciona con Dios. Todos los seres humanos son imagen del Dios viviente. Amén. Son hechos a su imagen y semejanza. Y cada vez que veamos un ser humano es como si estuviéramos viendo a Dios mismo, porque es creación de Él. No su hijo necesariamente, pero sí es creación de Él. Porque sabemos que hijo de Dios no es todo el mundo, desgraciadamente. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, ya estamos separados de la gloria de Dios. Existe la necesidad de reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Mientras eso no pase en tu vida, tú eres criatura, no eres hijo. Porque si no podemos llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y entonces dice la Biblia en Juan capítulo 1, y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Entiendes? Y entonces como hijo, dice en otra parte, como hijo eres heredero. Fíjense qué importante ser hijo, porque entonces eres heredero de sus lindas promesas. Amén. Es precioso, pero que no falte en nosotros el amor a los demás, a pesar de las diferencias culturales, de todo tipo. Las personas se criaron de una manera, todos no nos criamos iguales, todos, muchas personas con padres divorciados, personas que nacieron en otros países, personas que sufrieron, personas de todo tipo. Cuando vemos a esas personas tenemos la tendencia a rechazarlas. Y tenemos que aprender de Jesús eso. Porque Jesús, a una mujer samaritana y con 5 maridos, cualquier judío lo hubiera rechazado. Pero Jesús tuvo amor y tuvo compasión con ella y le llevó uno de los mensajes más lindos que puedes encontrar en la Biblia.